Dios bendiga de una manera especial a los amigos que se conectarán para ver esta enseñanza de esta mañana que cada primer día de la semana, domingo, transmitimos tratando de edificar al pueblo de Dios. Nunca pretendemos creer ni postular que somos dueños de una verdad absoluta. Todo lo contrario. Siempre dejamos una puerta abierta porque podemos estar equivocados, podemos estar en el error. Cuando se habla de interpretación de la Biblia, nadie se puede jactar de que su enseñanza o su predicación sea algo totalmente 100% cierto. No, eso no sucede. Eso no sucede. Estoy compartiéndole a los hermanos que siempre me piden que le comparta el link de la enseñanza y ya mismo iniciamos. Amén. Ya mismo iniciamos. Una más. Y iniciamos nuestra enseñanza de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, ya fue compartido. Ahora vamos en realidad a lo que fuimos llamados. Quiero bendecir de una manera especial al apóstol Juan Carlos desde Costa Rica, que el viernes pasado tuvo a bien hacerme una invitación para participar de un foro de escatología. Quizá no tuvo un centro porque fueron varios temas, pero sí logramos que muchas personas se conectaran. Quedaron muchas personas sin poder conectarse porque el espacio que disponíamos solamente era para 100 personas, y antes de iniciar, antes de las 9 de la noche de New York, que es las 7 de Costa Rica, ya el espacio estaba totalmente lleno. Pero creemos que fue de gran bendición. Creemos que fue de gran bendición. En ese foro, yo hice una declaración. Y esa declaración, durante el sábado y el viernes por la noche y el sábado, causó una gran conmoción en lo que es el pueblo de fe. Muchas personas están molestas, muchas personas, algunos me eliminaron de su página de Facebook, otros fueron un poquito más lejos y me acusaron de varias cosas. Antes de yo comenzar esta enseñanza, que estoy seguro que usted la va a comprender hoy, quiero decirle que si usted escucha a un maestro o a un predicador explicar algo relacionado con la Biblia
el caso que usted nunca lo haya escuchado, y que esté de espalda a lo que ya usted aprendió, antes de usted comenzar a rebatirlo y comenzar a insultar, comenzar a despotricar, comenzar a descalificar, mi humilde consejo es que usted tome la información y haga como hicieron los habitantes de Berea cuando el apóstol Pablo le predicaba a ellos. Que ellos tomaban la información y se reunían entonces para verificar a través de los rollos que la información que el apóstol Pablo le brindó era la correcta. No es ético, no es sabio. El caso que usted, por haber escuchado por primera vez una información, usted se comporte como una persona no hija de Dios o no hijo de Dios. Para mí fue triste que este sábado en la mañana fui notificado que uno de mis amigos, que yo siempre lo he honrado y lo he respetado, estaba totalmente contrario a lo que yo había publicado, que era una pregunta. Y dijo que yo, Rafael Polanco, estoy conduciendo la iglesia a practicar herejía. Si me dice esta palabra un neófito o alguien nuevo en la fe, o alguien que no tiene conocimiento, yo lo paso por alto. Pero cuando se trata de una persona que tiene conocimiento y que se perfila como un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, para mí eso fue chocante. Entonces, te quiero llamar la atención antes de entrar a esta pieza, porque esta pieza va a desarmar muchas cosas. De que no rechaces nunca una información, específicamente cuando viene de un maestro, basado en que tú nunca la has escuchado. Y mucho menos use este argumento. No porque los padres de la iglesia nunca hablaron de eso. No porque los grandes apologistas de la iglesia nunca habló de eso. No porque Jorge Raki nunca habló de eso. No porque Gille Ávila nunca habló de eso. No porque Ezequiel Molina nunca habló de eso. No porque fulano nunca habló de eso. No porque Martín Lutero nunca habló de eso. No porque Calvino nunca habló de eso. Señores, cada generación recibió del Espíritu Santo la iluminación. Oiga bien, la iluminación que esa generación estaba condicionada a recibir. Repito, cada generación fue iluminada por el Espíritu Santo. O sea, los hombres de Dios que fueron levantados en las diferentes generaciones, el Espíritu Santo lo iluminó, basado en el contexto del conocimiento de la generación que ellos iban a ministrar. O sea, usted no puede esperar ni puede tumbar un argumento porque el maestro Ben Gamaliel Abraham diga hoy una cosa y usted diga, oh, Martín Lutero no dijo eso. Mi pastor nunca ha dicho eso. No, las cosas no funcionan así. Esta generación está cimentada sobre la base de la generación que pasó. O sea, nosotros absorbimos todo lo de aquella generación. Pero lo que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros, ahora en esta generación, está basado en el contexto, ponga atención, en el contexto del conocimiento que está manejando esta generación en este momento. No puede usted agarrar
a un maestro o a un pastor y decir, yo no creo en lo que tú dices, porque fulano ni fulano dijo eso. No, usted está totalmente fuera de control. Está totalmente fuera de todo razonamiento. No funciona así. Amén. Bien, la información que yo publiqué este sábado pasado fue la siguiente. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del Espíritu Santo? Perdón, la manifestación del anticristo en la tierra en este momento. Esa es la pregunta, basada en dos respuestas. ¿Es la iglesia que lo detiene o es el Espíritu Santo? Y al final yo explicaba, por favor, que su respuesta esté basada en la Biblia, no en hipótesis ni en teoría. Repito, y es la misma pregunta que voy ahora mismo a elaborar. ¿Cree usted que quien detiene la manifestación del anticristo en la tierra es la iglesia o es el Espíritu Santo? Cuando yo digo eso, la mayoría, el grueso total del movimiento pentecostal, mi movimiento, sin analizar ni nada, sale corriendo a decir, es la iglesia, es el Espíritu Santo, sin analizar. Porque si ve que un maestro te pone la pregunta, es porque esa pregunta, detrás de esa pregunta hay algo importante. Ahora, ¿cómo tú vas a salir corriendo después que tú ves la pregunta? Ahí corriendo nada más a poner esa respuesta que tú solamente la has escuchado. Cuando yo te enfrento, ¿de dónde lo sacaste de la Biblia? ¿De dónde lo sacaste de la Biblia? Entonces entran ¿qué? Las hipótesis, la teoría, los insultos y los ataques personales. Si yo te digo a ti o te pregunto que de dónde lo sacaste de la Biblia, antes de tú responder, tú debes de ir a la Biblia. Pero si no lo encuentra en la Biblia, mejor es no responder. Porque si responde sin encontrarlo en la Biblia, va a romper las reglas ya impuestas, no hipótesis y no teoría. Porque nadie, ningún estudioso de la Biblia va a encontrar un texto en esta Biblia que diga literalmente que quien detiene la manifestación del Espíritu Santo, del anticristo en la tierra es el Espíritu Santo. Nadie va a encontrar en esta Biblia, ni en una Biblia católica de 73 libros, un texto que diga la iglesia es que detiene la manifestación del anticristo en la tierra. Es imposible. No está en la Biblia. No está. Ahora bien, sabiendo ya que esto no está en la Biblia, entonces lo que nosotros hemos creído ha sido, o sea, nuestra fe se cimentó bajo una teoría, una simple teoría. ¿Dónde nace esta teoría? Bueno, esta teoría nace basado en el contexto que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada de la tierra antes de que entre el periodo de gran tribulación. Entonces, ahí nace la teoría de que quien detiene la manifestación del anticristo es la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Son las 4 paredes del templo donde tú asistes? Si tú tienes lógica para responder esta pregunta, entonces quizás tú tengas razón. ¿Es la iglesia de Jesucristo las 4 paredes donde se reúnen para adorar y estudiar la Biblia? ¿Es eso? No. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es un cuerpo
compuesto de muchos miembros, personas que están diseminadas por todo el globo terráqueo. O sea que hay uno aquí, hay otro allá, hay otro allá. Dentro de una iglesia pueden haber 50 personas y es muy posible que esas 50 personas, los 50 no sean personas salvas. Entonces tú no puedes llevar al contexto de que la iglesia a cuatro paredes es lo que detiene la manifestación del anticristo. Entonces tú te inclinarías mejor a creer que quien detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo de Dios. Y no hay problema en eso, no hay problema en eso. El problema fue que cuando yo puse la pregunta, yo dije, responde con la Biblia. Entonces, al no poder responder con la Biblia, muchas personas entraron en insultos, en ataques personales, en llamarme hereje y un sinnúmero de cosas. Solamente por no poder responder por la Biblia. Ahora, yo personalmente postulé el viernes pasado en el programa con el pastor Juan Carlos que quien detiene la manifestación del espíritu del anticristo en la tierra es el arcángel Miguel. Y ahí fue que se armó la de Troya. Primero, no es verdad que la iglesia de Jesucristo reemplazó al pueblo de Israel en lo absoluto. No es verdad. Repito, no es verdad. Eso jamás usted lo encontrará en la Biblia. Ahora, si la iglesia no reemplazó al pueblo de Israel como pueblo de Dios, ¿cuál es el papel de la iglesia? La iglesia de Jesucristo, fue insertada dentro del olivo. O sea, la iglesia de Jesucristo fue insertada dentro del olivo. Cuando usted tiene un árbol, vamos a decir una mata de mango, para poner un ejemplo, y usted viene y toma una rama de china y la inserta como un buen agrónomo en la mata de mango, cuando esa rama crezca, ¿qué va a producir? ¿Mango o china? Quiero que entienda esto, que es muy delicado, porque hemos conducido la iglesia explicándole por más de 200 años que la iglesia reemplazó a Israel en el plan de salvación. Israel tuvo su problema con Dios. Y Dios lo que hace es que trae a la iglesia y la inserta dentro del olivo. ¿Por qué? Porque el Israel no recibió al Mesías que Dios envió. Israel no recibe al Mesías que Dios envió. Y a Israel no recibir al Mesías que Dios envió, Dios entonces forma el nuevo cuerpo, la iglesia, y lo inserta dentro del olivo. ¿Para qué? Para que a través de la predicación de la iglesia, los judíos puedan llegar a tener el conocimiento de la verdad y ellos sean salvos. Existen dentro del globo terráqueo millones de judíos que creen en Jesucristo.
Y estos judíos que creen en Jesucristo, y voy a cambiar la palabra, estos hebreos que creen en Jesucristo por la labor que ha desarrollado la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, el único camino para la salvación que existe en este momento y después de la cruz del Calvario es Jesucristo. Entonces, Dios inserta a la iglesia dentro del programa, dentro del olivo silvestre, que es Israel. Nosotros estamos insertos dentro de lo que es el plan de salvación. ¿Para qué? Para atraer con nuestra predicación a Israel con nosotros. Así que los israelitas, los judíos, están siendo atraídos, salvados por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo que está haciendo la iglesia. Ahora, cuando usted viene y me dice a mí, no puede ser el arcángel Miguel el que detiene la manifestación del anticristo, porque el arcángel Miguel fue escogido exclusivamente para una labor para el pueblo de Israel. Entonces ustedes conocen cuál es el papel de la iglesia en este tiempo. Es que la iglesia está insertada dentro de lo que es el pueblo de Israel como nación. Nosotros somos el imán que atrae al judío, al hebreo, al israelita, al camino de la verdad. Somos nosotros la iglesia. Ahora, el mundo en todo su conjunto, el globo terráqueo, fue diseñado por el gran arquitecto. Y el gran arquitecto es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos, fue que diseñó el plan completo. Nada sucede fuera del plan que ya el Eterno ya había diseñado. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el ente que diseñó el plan. Es el Espíritu Santo quien diseñó el plan. Ahora, si fue el Espíritu Santo que diseñó el plan, ¿por qué bendita razón el apóstol Pablo tiene que explicar en segunda carta de Tesalonicense, capítulo 2, versos 5 y 6, que hay algo que lo detiene? El apóstol Pablo sabe que el diseño original es del Espíritu Santo. Ahora, es importante que usted entienda esto. Es importante que usted entienda esto. La carta de primera y segunda de Tesalonicense fueron escritas cuando suscitaron los problemas dentro de la iglesia, no antes. Pero ya antes el apóstol Pablo había enseñado en esa comunidad. Ahora el apóstol Pablo dice en el verso 5, ustedes saben lo que lo detiene. No está escrito en ningún pasaje de la Biblia. No está escrito. ¿Por qué? Porque la fundación de la iglesia es una y la carta es otra. La fundación de la iglesia son la base de cómo debe de caminar la iglesia. La carta a la iglesia son las correcciones que el apóstol Pablo está ejerciendo sobre los problemas que la iglesia atrae dentro del contexto así van marchando los tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, que si el Espíritu Santo es el diseñador original, de lo que es el plan, el Espíritu Santo
tanto Jesús como Dios saben todo lo que va a pasar. Si todos sabemos eso, ¿por qué el apóstol Pablo tiene ahora que hacer una retórica del capítulo 2 relacionada con la segunda venida de Cristo? Ponga atención. Relacionada con la segunda venida de Cristo. Leamos el contexto, verso 1 del capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de otro. No está hablando de otro. Está hablando de la venida. ¿Para quién? Para los receptores de Tesalónica. Pablo está corrigiendo un problema que sucedió en el capítulo 4 de la primera carta. Ahora Pablo viene a corregirlo en el capítulo 2, comienza diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Venida, reunión. Mire bien, venida, reunión. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que no solamente Pablo envió carta, sino que otros estaban enviando cartas. Y el apóstol Pablo está corrigiendo eso, para que nadie se vaya a mover de su forma de pensar si le llega alguna carta que no sea de él o de la aprobación del Espíritu Santo. Sigue diciendo en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, primero dijo en el verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se deje mover fácilmente. Ahora en el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es imposible que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo suceda antes de que el mundo entero entre en una apostasía global. Es imposible. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es imposible, ponga atención, es imposible que ese postulado bíblico sea alterado. Es imposible. Jesucristo, el Mesías, su manifestación con el mundo tiene que ser después de dos cosas. Primero, la gran apostasía. Y segundo, la gran manifestación del espíritu del anticristo o del anticristo. Ahora, algunas personas me dijeron, no, es Cristo que lo detiene. Amén. Pero Cristo viene después que Él se manifiesta. ¿Cómo tú explicas eso? Si tú me dices a mí, no, es el mismo Jesús quien lo detiene, entonces aquí dice que Jesús se va a manifestar, que su venida será después de la manifestación del anticristo. O sea, esto no lo estoy postulando yo. Yo estoy simplemente leyendo lo que dice el texto sin darle ninguna interpretación. El texto llano, al garrotazo, eso es lo que dice. Que esas dos cosas tienen que suceder. La gran apostasía y la manifestación del anticristo. Dice el verso 4, el cual se opone, ¿quién? El anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Por Dios. Y dice ahora el verso 5, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, que se lo decía. Esto está muy claro. El verso 5 lo que dice es que cuando Pablo fundó la iglesia, Pablo le habló de eso a ellos. Cuando él fundó la iglesia, Pablo le habló de eso a ellos. Por eso no está en ningún texto en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue una conversación verbal entre Pablo y la iglesia de Tesalónica. Ahí lo dice claro. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Señores, todo lo que Pablo dijo en las iglesias no está escrito. La carta es el producto de un problema, no de la fundación de la iglesia. Entonces dice el verso 6. Y ahora, ¿quién?
vosotros sabéis, ¿quiénes? Lo de Tesalónica. Vosotros sabéis lo que detiene. Vosotros sabéis lo que detiene. A fin de que a su tiempo, a su debido tiempo se manifieste. Ahora, cuando usted observa este escenario y usted se mueve al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y el verso 8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ello en el cielo. Y el 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, cuando usted viene y hace una investigación, y usted llega a la simple conclusión, atención a esta parte está fuerte, de que el arcángel Miguel de Judas verso 9 y el Miguel del capítulo 12 de Apocalipsis es un príncipe humano. De que es un príncipe humano y que esto tuvo cumplimiento en el pasado, cuando gobernaban los imperios de Media y de Persia y Grecia. Entonces estamos en un grande problema de interpretación. Muy serio. Muy serio. El Miguel del libro de Apocalipsis es el arcángel Miguel. Usted puede buscar, usted puede verificar, usted puede leer los 1189 capítulos. Usted puede leer todo. Puede leerse la mina, todos esos libros que están ahí atrás. El arcángel Miguel es un arcángel, no es un ser humano. No lo es. El arcángel Miguel, repito, el arcángel Miguel de la Biblia es un arcángel, un ángel. O sea, el arcángel Miguel no tiene nada que ver con un ser humano. No, no. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis no tiene nada que ver con la figura de un humano. Lo siento mucho. No. Este arcángel Miguel es el que está deteniendo, ponga atención, deteniendo la manifestación del anticristo para la tierra. ¿Y dónde lo está deteniendo? En la esfera del cielo. Es el arcángel Miguel que está deteniendo esto. ¿Por qué es el arcángel Miguel? Porque Dios, el Espíritu Santo y Jesús diseñaron el plan. Es ilógico que usted me diga: no, Dios está deteniendo. Entonces, si es Dios que está deteniendo, oiga bien, si es Dios que está deteniendo, entonces Dios no hizo un plan. Dios no hizo un plano. Si es el Espíritu Santo que está deteniendo, entonces el Espíritu Santo no hizo un plano. Si es Jesús, tampoco Jesús hizo un plano. O sea, quien detiene la manifestación del anticristo en la tierra no es un ser humano. Esto tiene que ver con algo espiritual. Es una batalla entre espíritus, nada que ver con la carne. Nada que ver con la carne. Ahora, si para nosotros sostener una doctrina, apoyar una doctrina que no tiene base en la Sagrada Escritura, tenemos entonces que traer a lo que es explicar que el rapto secreto de la iglesia
produce la manifestación del anticristo en la tierra, entonces nosotros estamos enseñando cosas que nos le enseñaron a nosotros, pero que no es parte de la Biblia. Ahora, ¿qué tiene más valor? ¿Lo que dice la Biblia o lo que a mí me enseñaron? En este contexto de este pasaje, nadie, ponga atención, nadie, ningún teólogo, ningún maestro ha podido presentar un pasaje donde diga que la iglesia detiene la manifestación del anticristo en la tierra. Oiga, nadie. O sea, nadie tiene ese poder. Y tampoco nadie ha encontrado un pasaje que diga que es el Espíritu Santo. Porque una vez usted dice que es el Espíritu Santo, usted está sacando el Espíritu Santo dentro del contexto del plano original de cuando Dios hizo las cosas. Estas cosas a Dios no lo toma de sorpresa. O sea, Dios nadie lo sorprende, ya Dios lo hizo. Dios está esperando el momento, o sea, no es que esté esperando, Dios sabe el momento que van a pasar las cosas. Entonces, tanto Dios como el Espíritu Santo, como Jesús, están ahí, pero nada lo está sorprendiendo a ellos. Las cosas van a pasar. Ahora, alguien pregunta, ¿por qué en la esfera si lo mandó a la tierra? Porque el anticristo donde se va a manifestar es aquí en la tierra. Es aquí en la tierra, no en otro sitio. Es aquí en la tierra que se va a manifestar. O sea, ya el anticristo como sistema se está manifestando desde que Jesús vino. Pero acuérdese que hay un sistema y una cabeza del sistema. Hasta este momento nosotros hemos visto el sistema, y es que todo aquel que se levante contra Dios y su palabra forma parte del sistema del anticristo. Ahora, ese anticristo, ese sistema del anticristo va a tener una cabeza visible. Esa cabeza visible todavía no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque no ha llegado el tiempo de Dios para que eso suceda. Ahora, ¿quién está deteniendo que se manifieste? El arcángel Miguel. Así de simple. El arcángel Miguel. ¿Dónde va a ser la manifestación? Aquí en la tierra. ¿A quiénes va a afectar la manifestación del anticristo? Aquí en la tierra. A todos los seres humanos que vivan en la tierra y que estén vivos. Va el anticristo va la iglesia a ser afectada por el anticristo. 100% que sí, punto. Lea conmigo el texto. Lea conmigo el texto. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. El verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, todo lo que el apóstol Pablo está postulando en primera carta a Tesalonicenses y en la segunda carta es la manifestación en gloria del Mesías prometido. Punto. Es la manifestación en gloria del Mesías prometido. Y el apóstol Pablo postula y dice: nadie se deje engañar. Y yo te digo lo mismo. No te dejes engañar. Sería muy lindo y muy bonito, y hasta yo lo anhelara así, que antes que vaya a iniciar el periodo de gran tribulación, Jesucristo venga y nos lleve secretamente a un lugar y nos esconda hasta que pase la gran tribulación. Sería muy lindo eso. Pero para eso yo entonces verifico la historia y te digo dos cosas. Primero, no existe un solo pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios libró a nadie de su tribulación. Noé fue guardado dentro del diluvio. Lot fue sacado el mismo día. Lot fue sacado el mismo día. Lot fue sacado el mismo día que los juicios cayeron sobre Sodoma y Gomorra. Daniel fue protegido en el horno, perdón, en el foso de los leones.
Los 3 jóvenes hebreos fueron protegidos en el horno de fuego. Esteban, su fe fue fortalecida en medio de la piedra. Los apóstoles todos murieron acribillados con la excepción de Juan, como mártires. Los padres de la iglesia murieron como mártires. 253 años. 10 emperadores mataron a cristianos de toda raza y de toda categoría en el Imperio Romano. Nunca nadie fue liberado en medio de la tribulación. ¿Qué es lo que dice el capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una promesa que nos va a librar. Pero a Pedro Jesús le dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte en medio de la tribulación que tú vas a pasar. Sea como aquel gran boxeador, Sugar Ray Leonard, peleó antes de la pelea con un boxeador, entrenó en Canadá por 5 meses y cuando vino al ring, noqueó en el segundo asalto. Y el periodista les preguntó, oye, ¿qué pasó aquí? Usted duró 5 meses en ese frío tan terrible, entrenándose, pasó tanto trabajo y usted viene aquí y gana en menos de 6 minutos. ¿Cómo te explica eso? Y él le dijo, gané en 6 minutos, noqueé en 6 minutos. Me preparé para noquear, pero también me preparé para correr 14 asaltos. A ti que me escucha hoy, tengo una fe fuerte y preparada para irte en el rato de la iglesia. En el arrebatamiento, voy a usar la palabra correcta, en el arrebatamiento de la iglesia. Antes de la gran tribulación. Vete, ten tu fe fuerte para que no te vaya ahí. Pero también prepárate con una fe de 15 asaltos, de 14 asaltos, no de uno. Por si acaso falla y no puede noquear con el rato, soporte la gran tribulación. Pero ten confianza que si tú guardas la palabra, oye bien, el que guarda la palabra, hay una promesa que el que guarda la palabra, el Eterno lo va a guardar y lo va a fortalecer en medio de la prueba. Esa es la palabra, esa es la bienaventuranza, que en medio de la prueba nuestra fe va a ser fortalecida y no va a fallar. Mientras Pedro caminaba sobre el agua, alabado sea el nombre de Jesús, la fe le falló y se hundió. Entonces yo te digo hoy, no permita que tu fe te falle en medio de la prueba. No hay un solo texto bíblico que diga que la iglesia es que detiene al anticristo. No hay un solo texto bíblico que diga que el Espíritu Santo es que detiene al anticristo. Hasta tanto usted no tenga un texto bíblico que pruebe lo contrario, entonces usted tiene que soportar con mucho amor al hermano Polanco, que dice que quien detiene la manifestación del anticristo es el arcángel Miguel. Usted tiene la gran oportunidad de probar lo contrario, pero tiene que hacerlo por la Biblia. Tiene que hacerlo por la Biblia, porque yo le he dado base bíblica en cuanto a la teoría o hipótesis que yo tengo. Quien detiene la manifestación del anticristo en la tierra es el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel no es un ser humano, es el arcángel Miguel. Punto. Así que usted puede rebatir, usted puede patalear, usted puede... Pero trate de no insultar cuando usted esté... Mire que yo lo he tratado con mucho respeto, de no insultar, porque yo tengo en mi página de Facebook 2.500 y algo de personas que están esperándome para que yo le apruebe, pero nada más tengo espacio como para 50. Es decir, que si usted viene y usted se llena de odio
y usted insulta o falta el respeto, entonces yo con mucho gusto entiendo, interpreto que usted no se siente cómodo en la página y así entonces le doy la oportunidad de usted a otro de los que me están esperando. Así que, shalom, shalom. Dios le bendiga mucho. Le amo. Es el Arcángel Miguel. Aleluya.